Si eres amante de las palas de competición, hoy te traigo la review de la Starbike Aquila, una pala para mi gusto para jugadores ofensivos, así que quédate hasta el final si quieres saber cómo funciona. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al área de review. Hoy venimos con la Starbike Aquila y además la vamos a sortear, así que quedaros todos hasta el final del vídeo. Y bueno, ¿qué deciros de esta pala? Una pala que me ha sorprendido porque no esperaba que tuviera este comportamiento. Sinceramente creía que era una pala más para jugadores intermedios, pero lo cierto es que funciona francamente bien y os voy a dar todos los detalles para que sepáis realmente, los que estéis pensando en adquirirla, cómo se comporta. En primer lugar, y yendo de fuera adentro, encontramos una capa de carbono externa. Es una pala de carbono, tanto en el marco como en el plano, y eso ya os habla un poco de la rigidez, ¿no? Es un carbono 3K que de hecho tiene una ventanita aquí en el ladito por la que puedes ver lo que es el entramado de cómo está construida. Os decía en la introducción que me había sorprendido porque, bueno, esta en concreto mi unidad es la Soft 30, tienes la goma blanda de Starbike, tiene la 30 y tiene la 50, siendo la 50 que se denomina como Pro y por lo tanto es más dura. Ya la habíamos probado en la pala de Carolina Navarro, que por cierto os dejo por aquí para los que la queráis consultar. Así que en principio yo tenía la idea de que la pala se comportaría de una manera, bueno, pues más bien tirando a blandita, como por ejemplo fue en el caso de la Astrum, que también tiene una goma Soft 30 y que también tiene carbono, ¿no? Entonces pretendía o yo creía que iba a tener ese mismo tipo de sensaciones y para nada. Fijaos el sonido que tiene, es un sonido pues tirando a duro. La realidad es que de hecho me ha parecido dura. Así que tenemos carbono 3K afuera, una goma Soft 30, pero sí que la rigidez del conjunto pues es notable. Así que para todos aquellos que estáis pensando en adquirirla, que sepáis que es una pala, bueno, pues con unas sensaciones tirando a gente que ya estáis jugando buenos partidos o que incluso estáis compitiendo a cierto nivel. En la parte externa encontramos que es un acabado brillo y con un pequeño rugoso, se ve poquito, pero aquí en las imágenes creo que conseguí grabarlo para que se notara. Tiene un rugoso muy pequeñito. Yo no lo he notado demasiado a la hora de darle efecto a la pelota, no es de los rugosos, bueno, ni mucho menos, creo que de los más suaves que tiene Starbike. Starbike se caracteriza de hecho por tener palas con un rugoso bien agresivo que notas muchísimo. En este caso, pues bueno, lo tiene, pero yo no he notado que realmente se aplique cuando estás jugando una diferencia brutal. En la zona del corazón encontramos un doble puente unido que, bueno, esta parte central, me comentaban en Starbike, cuando la tocáis veréis que es de plástico, no es de carbono, bueno, que es meramente estético para no dejar esa apertura en el centro, pero bueno, sí es un doble brazo que debido a la composición o cómo está construido, pues sí que hace que el balance no vaya demasiado hacia la punta, pese a la forma que tiene la pala, ¿no? Pero en líneas generales es un corazón muy típico de la marca Starbike y un grip pues de tamaño contenido. No es demasiado pequeño en este caso y sobre todo admite muy bien subirle el grip para aquellos jugadores que lo queráis hacer, pero bueno, un tamaño para mí razonable, no enorme, pero razonable. Y por último, pues la cuerda, una cuerda de toda la vida, con el tamaño justo escueto. Starbike debe montar esto como este tamaño de cuerda, como genérico. Desde luego no es absolutamente incómodo, pero a mí me gusta un poquito más largo. De hecho, ya me acostumbré a las tipo correderas y me encuentro más cómodo, pero eso ya sabéis que es cuestión de gustos. Un grip finito, con este acabado engrosado en la parte del final, ya lo hemos visto en otros modelos de la marca, que a mí personalmente me gusta mucho, me gusta que tengan ese taponcito un poquito más grueso, que a mí me gusta no significa que sea lo mejor, porque algunos de vosotros, que os leo en los comentarios, me decís que esto os provoca algún tipo de rozadura o que os molesta. Lógicamente es respetable y cada uno somos un mundo, pero que sepáis que esta es la forma que tiene el grip y que se nota, ¿vale? Se aprecia bastante bien. El marco está libre, está liso, no tiene protector, no está protegido en ese sentido, así que le podéis sumar un adhesivo sin ningún problema y con esto pues estaríamos protegiendo la pala de cara a arañazos. Después de haber visto cuáles han sido los componentes o cuáles son los componentes técnicos, más a nivel ingeniería, nos vamos a ir a la pista y os voy a contar cuáles han sido mis sensaciones en pista. Estoy probando la Starbike Aquila y bueno, es una pala. Las sensaciones que estoy teniendo es de pala dura. De hecho, no sé si podéis observar el sonido, pero el sonido es de goma dura, principalmente la goma, ¿vale? A nivel de características técnicas, ya las habéis visto en la primera parte. A nivel de sensaciones,
tengo esa inercia hacia la punta de la pala, o sea, la pala tiene balance, cabecea, se cambia rápidamente de dirección, sobre todo ahí en pelotas bajas sufrimos un poquito más. Ves aquí que se queda atrás, ahí me cuesta un poquito más sacarla, pero la ventaja que tiene es que es predecible la velocidad de la salida de la pelota. Lógicamente, como toda pala dura, hay que darle, hay que acelerar si queréis que vaya rápida. Y ahí, fijaos, en estas pelotas lentas, fijaos, juego lento, la bola, pues claro, sale menos. Lo que pasa es que es predecible. Yo sé exactamente en todo momento, en este juego de chiquitas, sé exactamente cuánto sale. Y es por eso por lo que a mí personalmente me gustan así, duritas, ¿vale? En el juego de red, pues encontramos un poco las mismas sensaciones. Yo sigo pensando que el balance, más allá de lo que pueda decir Starbuy, a mí me parece que el balance es un balance medio alto. No vamos a decir alto porque hay palas más radicales, pero es medio alto. Nada, tranquilo, Pete. Tacto duro, ¿vale? El tacto es durito. Y aquí el punto dulce ahora en la red, sí que tienes que estar certero, porque claro, sensaciones de pala dura y en cuanto que no le tocas en el sitio adecuado, bueno, la bola no te avanza tanto. Es verdad que Starbuy nos dice que esto es una goma 30, tenemos aquí pone soft 30, o sea, es goma 30, pero ya os digo, esta parte del vídeo es para las sensaciones, ¿vale? Y yo tengo la sensación de que la pala es durita. Para el juego aéreo, sí que aquí la verdad que se juega bastante cómodo, porque la punta de la pala avanza perfecta, la víbora va profunda, no con demasiado esfuerzo, la verdad que va bien. Yo aquí me encuentro muy cómodo con ella, de hecho lo pondría como uno de sus puntos fuertes. Toco la bola bien, controlo, la puedo tanto para atacar como ponerla en la reja. Me gusta bastante la sensación en la red, ¿vale? Pues sobre todo, principalmente, como os digo, en el juego por arriba. Pero fijaos que en cuanto que no la pego en el punto dulce, sale un sonido que deja de ser grave para ser un sonido así como más a tabla. Para la pegada, hoy debo de estar muy mal, pero para la pegada me cuesta moverla, ¿eh? Yo sigo sintiendo que la pala es dura, por lo menos en reacciones, lo que es la corteza, más allá de la goma, que teóricamente es una goma soft porque es 30, a mí me está costando moverla. Ya os digo, esto depende de cada uno, pero hoy debemos de tener como 7-8 graditos aquí dentro. Yo le he pegado con todo mi alma y no me la he traído. Paquete yo, pero bueno, en cualquiera de los casos, que quede esa sensación de goma dura, balance sobre la cabeza. El grip, oye, no me ha disgustado, pensaba que me iba a dar una sensación de pala más pequeña, pero la forma hace que esté bastante cómodo y la cuerda pues no me ha molestado en absoluto. Así que estas han sido mis impresiones, equipo. Gracias por estar ahí. Después de haber escuchado cuáles son las sensaciones en pista, yo creo que nos hemos conseguido hacer una idea del perfil de jugador que estará cómodo con esta pala. Yo os haría un resumen. Aquellos jugadores que tenéis cierto nivel, lo primero, ya tenéis que tener cierto nivel para sacarle todo el potencial. No quiere decir que alguien de iniciación no la pueda usar, porque no es así, pero sí que es verdad que no le vais a sacar todo el jugo a esta pala. Tiene un tacto durito, así que sería alguien que, bueno, pues que maneje la pelota, que acelere bien la pelota y que está buscando también ese extra, cuando estáis en la red, buscar acelerar la pelota. Porque si bien parece que es una pala de forma redonda o híbrida, la realidad es que cabecea, ¿vale? A mí me dio la sensación, pero lo cierto es que es una pala que tiene balance suficiente y que se nota bastante en el juego aéreo, que te ayuda y que, bueno, es una pala cañera. Así que en ese sentido, fijaos, contrasta bastante con lo que yo me pensaba encontrar cuando cogiera esta pala y creo que es una pala que os puede ayudar mucho a aquellos que estáis buscando tener sensaciones de competición a un precio razonable. Fijaos que en la página de Padel Nuestro, por lo menos cuando yo lo he mirado, estaban unos 170 euros y recordad siempre, cuando vayáis a comprar, metiendo en Padel Nuestro el código MTP, tenéis un 10% de descuento, así que bueno, en torno a esos 150 euros, que creo que es un precio razonable para una pala de estas características, pues la vais a poder encontrar. Así que nada, dejadme en los comentarios en cualquier caso si ya lo habéis probado. También me interesa mucho saber si habéis probado la Pro, para saber qué diferencias hay entre esta, que es aquí la Space, y la Pro, a ver realmente cómo cambia. Yo intentaré pedirle a Starbuy que me la deje probar para ver cómo se comporta, pero nos ayuda mucho si podéis dejar aquí
aquí debajo cuáles han sido vuestras sensaciones. Y como siempre, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y nos veremos en el próximo vídeo. Chao, chao.